Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, Juan Carlos. Aquí estoy en la Payancueva para hacer la videocrítica que pediste de Solaris, iba a decir, no, de Stalker, de Andrei Tarkovsky. Te doy las gracias por haber pedido la crítica, te agradezco también tu paciencia antes de poder verla, porque bueno, tenemos el listado de películas, esto lleva su tiempo. Para ir, digamos, quitándonos todos los avisos previos, esto va a ser una crítica con spoilers, así que si alguien ha visto Stalker, pues entiendo que Juan Carlos, por supuesto, sí la ha visto y por eso la pide, pero si alguien no la ha visto, es momento de que se apee de esta videocrítica, porque vamos a hacer spoiler continuamente desde el minuto 1. Y aparte de eso, aparte de que es una crítica con spoilers, si el vídeo os interesa, os gusta, os apetece ver otros y tal, podéis suscribiros al canal y podéis darle a like. Y como siempre, esto es un vídeo de la revista Acción, Acción en físico, Acción en papel, Acción en el kiosco, aunque también podéis pedirla a la dirección que os vamos a poner aquí abajo si queréis pedir la redacción y demás. Y bueno, Acción es una revista de coleccionables, es una revista de actualidad, es una revista con información de todo tipo, entrevistas, noticias, fichas coleccionables, reportajes, etcétera. Y pues simplemente destacar un seguimiento que estamos haciendo frente al estreno que va a llegar de la última película de Daniel Craig como 007, pues estamos haciendo un seguimiento y en este caso pues tocó repasar Panorama para matar. Es una de las páginas que llevamos en la revista, igual que llevamos otra de directores, etcétera. Bien, pues hechos todos estos avisos, Juan Carlos, nos podemos meter con Stalker, que es titulada La Zona en algunos países como España, y es la película que nos ocupa. A ver, yo tengo que decir que lo primero, esta es la cuarta vez que veo Stalker. En cada una de las veces que la he visto en distintos años, en distintas fases, por decirlo así, de mi interés por el cine. Y también de mi trabajo, o como crítico de cine, o como analista, o como, yo qué sé, si quieres, como teórico del cine, como te dé la gana. Y cada vez que la veo, no es que me parezca una película distinta, porque no lo es, evidentemente es la misma película, pero sí que tiene esa cualidad de, como yo sí he cambiado, cada vez que la veo me propone distintas cosas, ¿no? Distintas cosas sobre la propia carrera de Tarkovsky. Y tengo que decir que en este último visionado, para hacer esta videocrítica que estoy haciendo ahora, pues me ha quedado más claro que nunca algo que siempre había tenido en la cabeza. Tú sabes, Juan Carlos, que frente a Tarkovsky existe siempre esa especie de predisposición por parte del espectador de ponerse en situación de analizar desde un punto de vista, si se quiere, simbólico, las imágenes de Tarkovsky. Muchos espectadores lo hacen así, muchos analistas, muchos críticos y muchos teóricos del cine, ¿no? Empeñados, por ejemplo, en descifrar los elementos que utiliza, ¿no? El fuego y el agua, que están siempre muy presentes en sus películas, en todas, y que evidentemente el agua en Stalker es fundamental. Es un elemento que está continuamente presente en la película. Y claro, el tema de los símbolos, yo no quiero descartar el simbolismo en el cine de Tarkovsky, pero sí que en este último visionado pues he llegado a tener más claro que nunca, quizá también por la edad, ¿no? No lo sé. Pero me he estado documentando un poquito en declaraciones de Tarkovsky, y en este último visionado he llegado a una conclusión, que es la que quiero compartir contigo en esta videocrítica, ¿no? Y es que creo que con Tarkovsky es injusto empeñarnos tanto como nos empeñamos en buscar el simbolismo. Evidentemente el simbolismo está ahí. Pero yo creo que el propio Tarkovsky no ponía el símbolo delante de todo lo demás de su filmografía. Y te voy a leer unas declaraciones de Tarkovsky que me parece... Tarkovsky tiene una ventaja como director. Es un director que escribió.
no solo sobre su obra, sino sobre su trabajo como director. Y como esto no ocurre con frecuencia, no es muy habitual que los directores reflexionen sobre su obra por escrito y lo publiquen. Por supuesto que los hay que lo han hecho. El mismo Eisenstein lo hizo, Pudovkin, y otros directores. Edward Dmytryk tiene un libro muy interesante sobre dirección. Y después están todos esos libros de entrevistas de Peter Bogdanovich con los directores hablando de su obra un poco a posteriori, ya en su senectud, en su etapa de no trabajo en el cine, cuando ya están retirados y todo esto. Pero creo que eso es otra cosa distinta de lo que yo estoy comentando, ¿no? Tarkovsky escribe sobre cine cuando sigue haciendo cine. Pudovkin lo mismo. Y por supuesto, Tarkovsky está también en esa línea, ¿no? Y hay que aprovechar estas ocasiones tan breves tan escasas, no tan breves, tan escasas que nos proporcionan los directores hablando sobre su cine, ¿no? Y hay varias cosas, varias declaraciones que a mí me han guiado en esta línea, ¿no? O sea, yo primero he llegado a esta idea con Tarkovsky. Hablar de conclusiones me parece obsceno. Creo que Tarkovsky es un director que te manda tanta información, te propone tanta experiencia, tanta catarsis, tanto entrar en sus películas, tanta inmersión en sus películas, que hablar de conclusión le otorga un carácter definitivo a lo que vas a decir, y me parece que eso es injusto y que es obsceno con Tarkovsky. Entonces no se trata de conclusión, pero bueno, esta idea que me ha saltado ahora viendo esta película una vez más, y que a lo mejor la siguiente vez que la vea pues tengo otro planteamiento ligeramente distinto o muy distinto. Pero dentro de estas declaraciones que he estado buscando, las he buscado a posteriori. Después de llegar a esto digo, bueno, a ver si esto es una fricada mía y tal, o realmente hay una base sobre la que se pueda construir alguna forma de idea de esto sobre el simbolismo, y cómo no estamos siendo a lo mejor tan justos como creemos con Tarkovsky por nuestro empeño en buscar símbolo a toda costa en su obra. Y una cosa que decía Tarkovsky, decía: el símbolo en el cine es el símbolo de la naturaleza, de la realidad. Pero no se trata del detalle, sino de lo que queda oculto. Bueno, oye, es una primera idea, lo que queda oculto. Es decir, él no pone unos símbolos que de alguna manera puedan ser fácilmente traducibles por el espectador, sino que yo creo que esencialmente lo que quiere es mandarnos unas emociones, unas sensaciones. Sobre todo es sensorial. El cine, si tuviera que pensar ahora mismo con esta último visionado en el cine de Tarkovsky, pensaría algo que siempre ha estado por ahí rondando y que lo ha dicho mucha gente. Yo no voy a descubrir aquí ahora la pólvora, ¿vale? Eso somos todos conscientes, Juan Carlos. Pero yo diría que eminentemente es un director sensorial, al que se le ha querido intelectualizar y que se ha querido abordar como si fuera una especie de cesta de símbolos, ¿no? O de baúl de símbolos. Y creo que esto tiene también algo que ver con la actitud del espectador, del espectador como traductor de las películas de Tarkovsky, de la incomodidad que tiene el espectador frente a las películas de Tarkovsky, de quizá el miedo a estar perdiéndose algo esencial. Y en realidad lo que Tarkovsky nos propone es un ejercicio sensorial. Es un ejercicio sensorial. ¿En qué me baso? La importancia de la música en Tarkovsky. La importancia del tiempo en Tarkovsky. Su libro sobre su obra, sobre su manera de entender el cine, se titula Esculpir en el tiempo. La música y el tiempo. La música es el tiempo en el cine. El tiempo es la música en el cine. De alguna manera nos estamos alejando de la composición más estática, más pictórica estática, y estamos jugando con una composición que tiene mucho más cerca lo musical. Eso se ve en esta película. Y además diré más. En esta película, para mí la secuencia paradigmática, que es la secuencia que sigue, digamos, la secuencia del sueño, con ese traveling en vertical, que es como si fuéramos flotando,
este tema de soñar y flotar, con ese traveling vertical que acaba en este santo y demás, después de esa secuencia del sueño de estos personajes, pero fundamentalmente del sueño del stalker, del stalkero, como he leído en algún subtítulo en castellano por ahí, los stalkeros, ¿no? Pues el plural. Pues en ese sueño del stalker, después de ese sueño, ¿qué hace el stalker? Después de ese sueño, el stalker habla de la música. Habla de la música, reflexiona sobre la música. Porque esta es una película en la que casi cada diálogo es una propuesta de carácter metafísico, o jugando también siempre con una clave de diálogo filosófico de los personajes. Es como una pelota que nos lanza el director para que nosotros estemos ahí un poco en la idea de reflexionar sobre ello, ¿no? Y entonces el tema de la música. El tema de la música y de cómo nos llega la música, ¿no? Que es de lo que habla. Quizá no hay que buscar tanto significado oculto en la película. Quizá todo está en esta secuencia paradigmática, donde asociada a la secuencia del sueño, que es cuando habla de la música, cuando el stalker habla de la música. A lo mejor Tarkovsky simplemente nos invita a una reflexión de carácter también sensorial, ¿no? Y por supuesto no propone respuestas, sino simplemente lanza una serie de preguntas. Y ahí habla de la música como un arte. Cuando el profesor empieza, el profesor y el escritor están en ese diálogo sobre el arte y demás, ¿no? Y el stalker pues habla de la música. O sea, y yo escribí aquí, frente al cine de Tarkovsky, creo que siempre caemos en la trampa de intentar descifrar símbolos y jeroglíficos y metáforas para explicar, cuando quizá el propio Tarkovsky lo único que quiere es mandarnos esa clave sensorial, ¿no? Y por ahí tiraría yo por el tema de la música, ¿no? ¿Qué pasa? Escribía yo aquí, ¿qué pasa si un túnel en su cine es nada más y nada menos que un túnel? Nosotros siempre vamos a buscar la metáfora, siempre vamos a buscar el símbolo, siempre vamos a buscar un significado de ese túnel. Pero es que probablemente eso es lo que busca Tarkovsky, ¿no? Y para reforzar esta idea, hay otro par de declaraciones, de afirmaciones de Tarkovsky sobre su trabajo. Y aquí dice, hay algunos artistas que le dan un significado a sus imágenes, pero eso no es posible para mí. Blanco y en botella. No lo puedo decir más claro. Y sigue. Los poetas zen tienen una buena manera de lidiar con esto. Trabajan para eliminar cualquier posibilidad de interpretación. Y en el proceso surgen paralelismos entre el mundo real y lo que el artista crea en su obra. O sea, él nos remite a los poetas zen, que trabajan para eliminar cualquier posibilidad de interpretación. Entonces, por eso decía yo, quizá estamos siendo poco justos con el cine de Tarkovsky buscando interpretaciones. Y después en un libro, en las películas de Andrei Tarkovsky, Una fuga visual, de Vida T. Johnson, pues este libro se interroga sobre el papel de lluvia, nieve y agua en el cine de Tarkovsky, asegura que son un símbolo de fe. Ojo que ahora volveremos con lo de la fe. Y entonces cita, este libro cita otra declaración de Tarkovsky, otra afirmación de Tarkovsky, que creo que es interesante en esta premisa que yo estoy estableciendo de partida, ¿no? Que es, siempre hay agua en mis películas, me gusta el agua, en la naturaleza me gustan las cosas más pequeñas, microcosmos, no macrocosmos, superficies limitadas. Me encanta la actitud japonesa frente a la naturaleza.
volvemos otra vez a la clave oriental, se concentran en un espacio confinado que representa el infinito. Esto para Stalker nos viene de perlas, porque es exactamente eso, un espacio confinado que representa el infinito. El agua es un elemento misterioso, debido a su estructura, y es muy cinegético. Transmite movimiento, profundidad, cambios. Nada es más hermoso que el agua. Nada es más hermoso que el agua. Es decir, que nos estamos volviendo locos buscando simbología para el agua, y evidentemente el propio libro este que te he comentado, las películas de Andrei Tarkovsky, Una fuga visual, dice que lluvia, nieve y agua son un símbolo de fe. O sea que sí, ya le estamos buscando un símbolo. Y viene Tarkovsky y dice que el agua, que nada hay más hermoso que el agua. Volvemos a lo sensorial. Cuando el Stalker de la película, habla de la música, habla también de esa capacidad de la música para entrar en contacto con el espectador, de la música no ser, puedes hacer memoria de no ser algo que parezca natural, pero que sin embargo sí que tiene esa capacidad de reflejar de una manera directa una clave de belleza y demás. Te está hablando de lo sensorial. Creo que el viaje de Stalker es sensorial. Es sensorial desde un punto de vista onírico. Y evidentemente hay una metáfora, hay una simbología implícita en ese viaje. Pero, sinceramente, después de ver la película otra vez, creo que no es eso lo más importante para Tarkovsky. Y que Tarkovsky llene su película de agua, de lluvia, de charco. Que Tarkovsky haga sus travelings, siempre con objetos debajo del agua, bajo el agua, que se ven. Que los propios objetos se reflejen, de alguna manera, queden medio hundidos en el agua o se reflejen en el agua, los objetos de la huella humana en esa parte natural de la zona, como si se estuvieran desdoblando los objetos y al desdoblarse se quedaran como difuminados, no desenfocados ni difuminados, pero sí como convertidos en una especie de algo más etéreo, más sueño, más perteneciente al pasado. El propio libro Esculpir en el tiempo, la sensorialidad del sueño, cómo reflejar un sueño, que fue uno de los escollos con los que tropezó Tarkovsky en este trabajo, según define en las notas de su propio guión y demás. Todo esto a mí me lleva a pensar que quizá tenemos que ser menos... tenemos que tener menos empeño en intelectualizar y en convertir Tarkovsky en un saco, en un cesto, en un baúl de simbología, que la hay, que la podemos buscar. Por ejemplo, hay detalles que unen sus películas, no solo el agua, el fuego, los travelings, el poder de los objetos. Aquí hay que decir que en esta película el propio Tarkovsky es escenógrafo, es él quien se ocupa de la escenografía, con un cuidado muy especial en esa escenografía, que es fundamental. Pero al final todo esto es sensorial. El tema de la fotografía. Esa fotografía que no es una fotografía en blanco y negro, pero que es tipo como sepia, que es como una fotografía que te transmite una sensación de incomodidad absoluta y que te llega por los ojos, por lo sensorial. Y como en un momento determinado se ilumina aquello de colores. Cuando después de que vayan en la beresina, este chisme mecánico para ir por las vías y demás. Cuando se bajan, volvemos a tener... Y ahí fíjate cómo juega con el cambio de color. Tenemos unos planos que son de color, donde nos muestra ese paisaje. Y tenemos otros planos que, mostrándonos a ellos ya de espaldas, sobre el carrito este, o sea, frente a ese paisaje, nos lo vuelve a meter casi en modo este tonillo sepia que tiene, ¿no? Tenemos ese viaje que se hace a la zona. ¿Cómo es el viaje a la zona? Ellos van por un laberinto. Es curioso. Cuando hace el viaje de Solaris, de la nave de Solaris, nosotros no estamos en el viaje de Solaris, pero digamos de alguna manera para establecer ese código de tiempo del viaje del protagonista desde la Tierra a la plataforma, a la base esta en el espacio, vamos a tener esos planos del coche en blanco y negro por el túnel.
O sea, el coche por la carretera, blanco y negro, por el túnel, y después cuando sale y se ven ya las luces de la ciudad, donde entra el color de alguna manera, ¿no? Eso es un viaje sensorial. Y el viaje que hacemos aquí con los tres protagonistas, con los tres viajeros, con los tres exploradores, llamémoslo así, para entrar en la zona, es ese viaje que hacemos sobre esa especie de carro que va por las vías y demás. Y lo hacemos siempre, es curioso cómo te plantea un viaje para que empaticemos totalmente con la experiencia, no con ellos, sino con la experiencia que están viviendo ellos de entrada en la zona. Tarkovsky te va a poner la cámara sobre las nucas y todo en primer plano de ellos tres. Primeros planos de ellos tres. El primer plano de ellos tres con el ruido del desplazamiento, y tras ellos es donde vemos desenfocado, no vemos nada, no vemos el paisaje en sí. Entonces estamos haciendo un viaje eminentemente sensorial al que Tarkovsky invoca en el espectador a través de no mostrarle las imágenes de lo que están viendo ellos. No hace un subjetivo de ninguno de los personajes para que nosotros veamos lo que están viendo ellos. Porque entonces te lo daría, y eso no es lo que quiere Tarkovsky. Tarkovsky quiere que tú vivas esa experiencia en inmersión total desde tu propia cabeza. O sea, que tú seas uno más que va en ese carro, pero que está imaginando ese paisaje con su propia imaginación. Nunca te va a querer cerrar, obligarte. Nunca te va a dar un referente directo de esto es el mar, esto es el cielo, esto es el viento, esto es... No, siempre te va a dar pinceladas para que tú elabores también tu propia imagen de todo eso, tu propio concepto, tu propia idea de todo eso. Y eso encaja aquí muy bien porque esta es una película eminentemente onírica, donde el sueño, ¿cómo le transmites a un espectador? Si tú al espectador le das el sueño de los personajes, le das un sueño dado, prefabricado por la película, no estás cumpliendo con lo que realmente quiere Tarkovsky conseguir, que es que tú vivas ese sueño. Estamos hablando nuevamente de lo sensorial, no de lo intelectual, no del desciframiento del jeroglífico. Y entonces por eso era un poco esta clave, ¿no?, que yo creo que hay que destacar en Tarkovsky, ¿no? Como Tarkovsky, quizá no es que lo estemos malentendiendo, pero bueno, él decía: me he estado preparando para esta película toda mi vida, y es justo, me parece a mí, decir que Stalker es la película central de su obra, la película que resume de alguna manera toda su obra. Bueno, a mí me gusta bastante más que Solaris, porque creo que es mucho más cercana a nosotros, a nuestra propia experiencia. Por otra parte teníamos el tema de Arkady Boris Strugatsky, que son los creadores, los autores, dos de los maestros de la ciencia ficción rusa, de uno de cuyas historias parte esta película, pero que también es interesante ver cómo la ciencia ficción rusa aborda sus propuestas de una manera distinta a la que estamos más acostumbrados, que es la anglosajona. En ese sentido, te quería recomendar un libro. Voy a girar la cámara para que puedas ver la portada. Lo tengo aquí en el ordenador. Un libro que pues es curioso. Me he acordado mucho de él. Lo he leído hace relativamente poco tiempo. Y es un libro del que me he acordado mucho viendo otra vez esta película. Cuando estuve leyendo el libro recordaba esta película mucho. También ha sido una cuestión, pero ves, es un ejercicio de recuerdo. También esta película va sobre el recuerdo, pero es un ejercicio de recuerdo en dos sentidos, ¿no? Entonces te voy a mostrar un poco para que veas el libro Pioneros de la ciencia ficción rusa, 1892-1929. Tiene auténticas joyas, relatos cortos que son auténticas joyas para mí, para un aficionado a la ciencia ficción, y que nos dan otro punto de vista distinto del género del que estamos habituados en la ciencia ficción anglosajona, ¿no? Entonces siempre es interesante tener este tipo de referentes más amplios de los que estamos acostumbrados, ¿no? Esto lo edita Alba Minus, y bueno, anda por ahí, pues eso, yo creo que está en unos 16 euros o cosas así. Entonces, lo que quería decir: Arkady Boris Strugatsky elabora una historia de ciencia ficción, pero con lo que se tropieza
Tarkovsky, lo que quiere proponer Tarkovsky es una experiencia sensorial, personal. Por eso la película es tan cambiante según la vea el espectador en distintas fases de su vida. Esa es mi interpretación. Naturalmente que podemos jugar a la simbología con la película. Y creo que hay una simbología muy clara. Voy a citarte una última frase de Tarkovsky para esto que estamos hablando de lo sensorial sobre lo simbólico. El resorte es mostrar cuanto menos mejor. Y a partir de ese menos, el espectador tiene que crearse una opinión sobre el todo. En todo momento Tarkovsky nos está remitiendo a esa activación del espectador. Naturalmente esto no significa, podemos jugar con la clave de simbología. Como decía, para mí, secuencia paradigmática de la película, la secuencia del sueño y esa reflexión verbal que hace sobre la música, con un plano sobre un paisaje donde vemos una superficie líquida, unos árboles, agua, en definitiva, la recurrente agua de Tarkovsky, y cómo de alguna manera el Stalker viene a contestar todo aquello que decía de las artes y de la ciencia que dialogaban el escritor y el profesor. Es decir, y ahora vamos con eso también, la ciencia y el intelectual y la intelectualidad. Entonces, ya digo, no hay que poner, en mi opinión, en primer lugar la simbología, sino lo sensorial, porque lo que nos propone Tarkovsky es un ejercicio de carácter sensorial, me parece a mí, y se ve en ese viaje a la zona, es decir, en esos planos donde tenemos esos primeros planos de los personajes, la zona desenfocada, hasta que llega un momento que muy brevemente te muestra un paisaje, pero rápidamente va a volver otra vez a su dinámica de no mostrar, para que tú te muestres a ti mismo lo que tú estás imaginando de alguna forma en el tema. Y este es el ejercicio que hace que Tarkovsky resulte tan interesante y tan variado en distintos visionados de la misma película, ¿no? Aparte de eso, decíamos, hay una simbología. A mí me parece que si vamos a buscar metáforas, pues a mí me resulta inevitable pensar que aquí estamos tratando con tres puntos fuertes, ¿no? Tenemos al escritor. El escritor es el intelectual, que no por casualidad, siempre, si te das cuenta, va el primero. Cuando hay que entrar en el túnel, con el truco de las pajitas, le toca entrar a él, el primero, abrir la puerta y entrar a él en el túnel. Pero es que anteriormente ha sido él mismo el que ha avanzado hacia la casa, hasta que esa voz frena su camino y decide volver. Pero él va hacia adelante. El intelectual siempre va hacia adelante, el escritor. Después tenemos representada la ciencia con el profesor. El profesor que lleva esta bomba de 20 kilotones. El profesor que después desarma la bomba y la tira, porque el profesor es el científico. Y después nos estamos encontrando con una parte, que es la del Stalker, que claramente después cuando vuelven y le da en su casa, en la cama, esa especie de parraque al hombre, le da ese pazuzu, ese yuyu de sentirse despegado, o sea, de sentirse rechazado, de sentir de atacar por la clave materialista casi que tienen estos dos tipos con los que ha ido, y que es el tipo de gente con la que se encuentra siempre. Él les ofrece un milagro y ellos prácticamente le escupen el milagro a la cara. Esa reflexión que hace mientras que su mujer lo cuida y le limpia la cara y lo intenta calmarlo y tal, es el ataque de alguien que está intentando de alguna manera revelar una fe. Fíjate que hay una reiteración en diálogos de hablar de que lo único que se pide es que crean a los que entran en la zona, a los desgraciados de los que habla el Stalker, que él mismo se siente desgraciado, pero digamos que se siente grande, o se siente de alguna manera contento, feliz, alcanza la felicidad cuando lleva a otros desgraciados a que cumplan sus deseos, consigan que sus deseos se cumplan en la zona, ¿no? Y esto es un acto de fe. Fíjate que está este detalle de esa especie de corona de ramas igual, corona de ramas igual corona de espinas, Cristo, que se pone el intelectual sobre la cabeza bromeando y tal, y que a mí me ha recordado las bromas, porque claro, Tarkovsky también es un gran aficionado al cine. A mí por lo menos me ha recordado esa especie de abuso, broma
de ataque contra la Juana de Arco de Dreyer, interpretada por María Falconetti, en La pasión de Juana de Arco de Dreyer, el momento en el que los dos sinvergüenzas estos que acuden a reírse, a mofarse de Juana, uno de ellos se tiran la corona de espinas, y se pone la corona de espinas y empiezan a bromear y tal. A mí me ha recordado eso cuando el intelectual se pone esa corona de espinas, ¿no? en Stalker. También es cierto que aquí tenemos otro, es inevitable que te venga a la cabeza el infierno de Dante, los círculos del infierno también, es inevitable, ¿no? Pero creo que están estas tres figuras, ¿no? Es decir, la ciencia, por decirlo así, la intelectualidad y el creyente, el hombre de fe, el predicador, si lo quieres llamar así, la religión, en definitiva. Se habla continuamente sobre la religión. El propio intelectual al principio, cuando está hablando con esta muchacha en el coche, antes de iniciarse el viaje, con esta muchacha que aparece con él en el coche y demás, le está diciendo que el ser humano se aburre porque que era mejor en la Edad Media, donde había un duende casi en cada casa, ¿no? Y que ahora, como se ha perdido, como no hay religión, no hay fe, no hay una existencia de Dios, pues que la humanidad cada vez está más aburrida, además. Ese diálogo que está teniendo con ella es un diálogo que va a reaparecer a lo largo de la película, ¿no? Y las figuras el dilema de carácter religioso, pues está presente. Recordemos lo que decía este libro que te comentaba, cómo la lluvia, el agua y el fuego representaban de alguna manera unas formas de fe, ¿no? De lo que nos vamos a dar cuenta en esta película es de que podemos sacar las conclusiones que queramos que nos cuadren a nosotros. Es casi en traje a medida, ¿no? Porque yo podría venir aquí ahora y decirte, el viaje que hacen no lo hacen tres personas, lo hace una persona. Una persona que está dividida entre su, vamos a decir así, inclinación u obsesión religiosa, su inclinación o obsesión intelectual, su inclinación o obsesión científica. Y que intenta explicarse el mundo a través de estas tres posibilidades. También podría ser un viaje en el cual lo que se está librando es un pulso entre lo material y lo inmaterial, entre lo material y la fe, entre la ciencia y la fe, entre lo intelectual y la fe, etc. La fe consiste en creer en lo que no puedes ver, en lo que no puedes demostrar, en lo que no puedes tocar. La ciencia y la intelectual busca otro camino completamente distinto, ¿no? Otra película que me ha recordado, aparte de la de Juana de Arco, creo que es una película que tiene a ver, esto que voy a decir es como todo, parte de la experiencia a lo mejor que tenga yo con la película, pero a mí me ha recordado en algunos momentos, salvando todas las distancias, o sea, podemos decir que hay un abismo entre una y otra, igual que hay un abismo entre un creador y otro. Pero a mí me ha recordado el Evangelio según San Mateo, de Pasolini. Y es curioso que, según declaraciones de sus colaboradores, Tarkovsky se sabía los Evangelios de San Mateo, los Evangelios de San Mateo y de San Lucas de memoria. Y podía citar incluso versículos enteros de memoria. Yo creo que hay un pozo religioso que no tiene por qué ser de creyente, pero que a veces directores o creadores que no necesariamente tienen que ser creyentes o incluso profesar esa fe, pueden dar en el blanco, donde un creyente pasaría por encima, ¿no? Pasaría desapercibido, o no profundizaría tanto, ¿no? Aquí lo que se está planteando es un dilema de fe, y todo dilema sobre la fe tiene un carácter religioso, pienso yo. Entonces, por eso me ha recordado sobre todo el personaje del Stalker y sobre todo al final. Y esto no quiere decir que Tarkovsky tenga un mensaje claramente definido en un sentido o en otro sobre la fe, sobre la ciencia, sobre lo intelectual. Pero yo creo que ese pulso que se está librando es un pulso que se está librando en la cabeza también, ¿no? El propio Einstein decía que había estado luchando toda su vida contra esa seducción que le planteaba la religión y el personaje, o sea, la idea de Dios, ¿no? Entonces, a ver, cuando jugamos con este tipo de referencias no debemos olvidar una cosa. Esta acaso no es, por eso me recuerda, aquí es donde me recuerda el Evangelio según San Mateo. ¿Acaso esta no es la historia de un hombre que quiere ser guía espiritual, de un hombre que de alguna manera busca una santidad,
de un hombre que quiere curar a los enfermos, de un hombre que quiere redimir a los indignos, rescatar a los desgraciados? ¿Acaso el Stalker, en ese sueño que tiene, que es el sueño central de la película, un sueño que, por cierto, está preparado con ese traveling de arranque en una cama, sueño, cama, desde el principio de la película, está clara, ¿no? Es bastante coherente en sí misma. Ese traveling que tiene desde la mesa que vibra con el tren y donde se oyen esas canciones que tienen su significado también, y están las jeringuillas, la caja, los algodones, el vaso que baja, ese vaso que baja que va a enlazar con el final de la película, que es la niña en la mesa moviendo el vaso. Entonces ese vaso que se mueve es el vaso que se mueve por algo lógico, material, explicable. Pasa un tren, la mesa vibra y el vaso se mueve. Al final, ¿qué te pone el director? Al final, la niña mira y por telequinesis mueve un vaso, mueve otro objeto, mueve la botella hasta tirarla de la mesa. O no la mueve. Pero la idea del milagro, la idea de lo imposible, la idea de lo sobrenatural, está ahí. Está al principio, con esa especie de guiño, si se quiere casi cínico, de decir, no hay milagro. El vaso se mueve porque la mesa vibra, y el vaso con esa vibración se va acercando a la jeringuilla y demás. Por cierto, jeringuilla y caja metálica y tal, que vamos a ver después esos objetos bajo el agua en ese traveling del sueño, ese traveling que además, como es sueño, los travelings que estamos viendo con los ojos de la mujer abiertos y los ojos del Stalker abierto al principio en la cama, también es un traveling visto desde arriba, cenital, de derecha a izquierda, hasta llegar al protagonista. Pero el traveling que tenemos en el sueño es un traveling vertical. ¿Y dónde acaba ese traveling vertical? En una figura, una especie de cuadro, de imagen de un santo. ¿Acaso no es eso como se siente el Stalker? ¿No es el Stalker imaginándose o viéndose a sí mismo en el sueño, en una imagen de perfección? O perfeccionada respecto a su realidad. Pero en cualquier caso observemos eso, Es decir, cómo esos traveling verticales están anticipando el traveling, horizontales, están presagiando el traveling vertical, que es el del sueño. Insisto, para mí la secuencia paradigmática de la película del sueño, seguida de ese diálogo sobre la música, de esas palabras, de ese monólogo, mejor dicho, sobre la música. Entonces, lo que decía, esa especie de explicación materialista de un milagro que no lo es, el vaso que se desplaza y ese final de los objetos que se desplazan, que podría moverlos la niña o no, eso queda, creo que lo deja abierto a la clave del espectador. Y después, como hay unos planos muy interesantes en la película, eso también lo quería destacar antes de acabar, como hay unos planos, por ejemplo, el plano cuando están en el túnel, antes de que entre el escritor en el túnel, ese plano, ese encuadre que te hace es casi como si los espectadores nos estuviéramos mirando al espejo. Es decir, como si ellos fueran un espejo en el que nos miramos nosotros. Eso está muy bien, desde el punto de vista sensorial que decíamos al principio, ¿no? Y un poco esa idea de la religión, ¿no? Como insiste una y otra vez en que la religión, en que creer y tal. El de la fe, no tiene por qué ser una religión, simplemente de creer en lo imposible, creer en lo sobrenatural, creer en los fenómenos extraños, creer. Lo importante es creer. Lo importante es creer en unos mismos y tal. Esto está constantemente, es un pulso de la fe contra la razón en toda la película. Preludiado por presentado por ese vaso que se desplaza con el paso del tren, y finiquitado, terminado el viaje, con esa imagen de la niña sobre la mesa, con esos vasos que se mueven y tal, que es el último plano de tal. Que además, si te das cuenta, tiene un plano anterior, que es un plano, la niña, sabemos que la pobrecita ha nacido mutante, dicen, ¿no? Los que van con el Stalker, y que ha nacido sin posibilidad de andar, por eso tiene las muletas.
Muy bueno como pone en ese plano general esas muletas presentes continuamente. Cuando está la niña, el padre y la madre en la cama, pero vemos un plano general donde están las muletas. Y fíjate qué detalle, un detalle curiosísimo, a mí me lo parece. Como la primera vez que nos presenta la casa del Stalker, de su mujer y de su hija, hay una parte de ese lugar donde viven que no vemos, que es esta parte de acá. Vemos despertarse al Stalker, vemos ponerse los pantalones, desaparece por la derecha, y ya cuando vuelve a aparecer ya es un primer plano con el fondo desenfocado, que son la mujer y la hija. Después veremos a la mujer entre las dos puertas, significando, pues eso, la relación también que tiene con él de estar como atrapaditos. Bien, de acuerdo. Entonces, esa parte no la vemos. Pero al final, cuando ha vuelto del viaje, cuando él le da el para que cae al suelo, vemos que es una biblioteca. Que es toda una biblioteca que tiene puesta allí llena de libros. Esa parte no la habíamos visto. Y en ese momento del relato es inevitable no acordarte de la biblioteca, que es, para mí es mi secuencia favorita, de Solaris. Y de lo que pasa en la biblioteca de Solaris. Como hay una conversación donde casi queda definido todo, ¿no? Entonces aquí encontramos el Stalker en la biblioteca. No es que Tarkovsky necesariamente se esté citando a sí mismo, pero sí que esto que decía de que él se había estado preparando durante toda su carrera para hacer esta película, para hacer Stalker, Stalker es como un punto, como el ombligo del cine, es un punto central, el epicentro del cine de Tarkovsky, ¿no? Y yo creo que eso está ahí, ¿no? Y esta idea de que en el fondo esto podría ser también la historia, si vamos a buscar metáforas y simbolismos, podría ser la historia de un santo y demás, ¿no? Detalles claves que los tenemos muy masticados en Tarkovsky, no es nada nuevo, pero las secuencias, los planos muy largos. El ritmo, la importancia del ritmo, insisto, recordemos el título de su libro, Esculpir en el tiempo, el ritmo y el tiempo. Esos planos, esos traveling prolongados y demás. Que por cierto hay un libro que sí que te quiero recomendar porque es un libro muy esclarecedor. Con Tarkovsky tenemos un placer especial añadido, por decirlo así, al ver la propia película, que es reflexionar sobre la película y sí, si quieres jugar al jeroglífico, al sudoku, a descifrar la metáfora y el símbolo, aunque insisto, creo que no somos justos, creo que lo sensorial debe ir. Creo que Tarkovsky estaba jugando otra baza distinta no nos está mandando para que descifremos. Creo que hay un abismo es evidente, no estoy descubriendo tampoco la pólvora, lo sé, soy consciente de ello. Hay un abismo entre Tarkovsky y Kubrick. Creo que Kubrick sí le gustaba mandarnos mandarnos jeroglíficos, mandarnos símbolos, mandarnos metáforas para que jugáramos con ellas. Pero creo que en Tarkovsky, sinceramente, creo que prima lo sensorial. Pero sí que es importante entender todo lo que podamos de Tarkovsky, y más interesante todavía, es muy, muy interesante entrar en el debate con otros sobre Tarkovsky. O sea, las películas de Tarkovsky no se acaban cuando acaba la proyección. Tienen mucha más vida después, durante mucho más tiempo. Y estamos hablando continuamente de Tarkovsky, del cine de Tarkovsky. Si te interesa el cine, cuando hablas con otros aficionados al cine, es raro que no surja el tema de el símbolo, la metáfora, qué quería decir aquí, qué quería decir allá. Eso también es un ejercicio de afición y de amor por el cine. En esa línea, toda muleta que encontremos sobre Tarkovsky, con Tarkovsky interesa mucho eso de solo sé que no sé nada. Asumir esto, ¿vale? No se puede ir de docto en Tarkovsky. Es una tontería, es una estupidez. Por eso es tan interesante que haya distintos tipos de reflexiones sobre Tarkovsky. Yo he soltado algunas aquí, incluso te he remitido al libro ese de los pioneros rusos de la ciencia ficción. Pero ahora te voy a proponer El sueño de Tarkovsky, historiografía de una visión, de mi compañero en la escuela de cine en la que trabajo, Ricard Carbonell Saurí. Y este libro es un libro muy revelador sobre Tarkovsky. Tan revelador que, si te das cuenta, el sueño de Tarkovsky para el autor es el sueño de Stalker. Y lo tienes en la propia portada. Y aquí tienes al santo. Aquí tienes al santo, aquí tienes de alguna manera, para mí, en mi interpretación, al Stalker. No lo dice aquí. Yo propongo esto como otra alternativa, vamos, porque creo que con Tarkovsky conviene abrir cuantas más ventanas de reflexión o de debate, mejor. Y este libro es apasionante. O sea, este libro trabaja mucho la idea del traveling detallista en Tarkovsky.
lo que su autor, Ricard Carbonell, denomina el traveling detallista. Y ya digo, este libro a mí me ha resultado uno de los más reveladores de Tarkovsky. Sobre Tarkovsky. Porque algunas de las citas han salido de ahí, otras han salido de otros libros. Algunas de las ideas las tiene Ricard Carbonell en su libro, otras han aparecido de otros libros. Y la que tengo yo como referencia mía propia, que sé que no estoy descubriendo la pólvora, es esa. Es mi propuesta, es decir, descartemos el símbolo. Disfrutemos de Tarkovsky a nivel sensorial. Juguemos la baza de simplemente soñar con Tarkovsky en su sueño de Stalker. Ese sería un poco el tema. Porque creo que si a Stalker y a Solaris y a las películas de Tarkovsky les metes por decirlo así, un corsé de reflexión, de carácter simbólico, metafórico y demás, de alguna manera las estás matando. Y de alguna manera matándolas estás matando a Tarkovsky. No es lo que creo. Con estas declaraciones que te he leído, alguna que otra ha salido aquí y otras han salido de otros libros, del propio Tarkovsky, creo que Tarkovsky estaba buscando. Y si no, libro también importante, Esculpir en el tiempo, que seguramente habrás leído y si no, te lo recomiendo. Pero ya te digo, esta del sueño de Tarkovsky, historiografía de una visión, es un libro interesante donde se plantea mucho esa idea del traveling detallista y cómo Tarkovsky él mismo situaba los objetos y tal y prepara ese sueño en vertical, por decirlo así, ese traveling en vertical de la película. En fin, no sé, yo creo que he intentado aportarte mi percepción sobre esta película. Muy interesante lo que hace con el color, es interesantísimo lo que hace con el color en esta película, la sensación de malestar que te produce el color, este tonillo sepia que tiene, cómo te encuentras casi atrapado en ese laberinto con los personajes. Muy interesante cómo muestra lo que te decía, la entrada en la zona, ese juego constante que tiene, esos planos de nuca que va siguiendo al tío. Muy interesante esta alternativa, ¿no? De decir, o son tres, es un pulso entre estas ideas, entre estos tres personajes, cada uno representa una cosa, o es una misma persona dividida en tres. Pero yo creo, a mí esto de la persona dividida en tres me ha llamado mucho la atención, o de alguna manera se me ha propuesto esa idea cuando he visto otra vez los planos del túnel. Igualmente te digo que viendo la del túnel, viendo el fragmento del túnel, la secuencia del túnel, es cuando llegas a la conclusión o a la idea de que Stalker nunca es la misma, porque tú has cambiado y cuando cambias tú, cambias Stalker. Cambias el viaje que haces a la zona. Eso es lo que hace que esta película sea más apasionante para mí que Solaris. Como cuando el escritor atraviesa el túnel y caen en ese mundo de dunas, que además esta película es la película que están viendo en la película Atómica, la película esta de Charlize Theron, haciendo una especie de variable femenina de John Wick. La película que están viendo al otro lado del telón de acero es precisamente Stalker, ¿no? Cuando se monta el tiroteo en el cine y tal. Bueno, eso es una anécdota, es un guiño. Pero lo que quiero decir con esto, el momento de las dunas, como el escritor, cuando cae, el escritor vuelve de alguna manera. La muerte y el renacimiento también están presentes. No vamos a decir necesariamente que el perro sea un cancerbero, ni que estén haciendo un viaje a la muerte, pero bueno, hemos hablado, también he citado de alguna manera la sugerencia que me propone del infierno de Dante, pero es cierto que el tipo cuando el escritor que está tirado en el suelo vuelve un poco a la vida, parece como si hubiera sido, como si lo hubieran vuelto a parir otra vez, o sea, está rodeado de agua, líquido amniótico, el agua, la vida, la muerte, y el tipo se levanta y el tipo de alguna manera es un hombre renacido, es un hombre que primero revela toda su vida y revela su agonía, revela lo que le destruye, revela y que se niega a entrar en el cuarto este donde podría hacer realidad sus deseos, porque tiene miedo de esos deseos, tiene miedo de que sea verdad, tiene miedo de que sea mentira, y ahí entramos en el juego de la fe y en la reflexión sobre la fe que hace el Stalker, ¿no? Y en ese ataque de ira que le da después en la cama, ¿no? Y es curioso, también muy curioso, como en un momento determinado la mujer del Stalker, que está ahí presente desde el principio, pues tiene su papel protagonista final cuando directamente yo pienso que rompe la cuarta pared y empieza a hablarnos directamente a nosotros, ¿no?
Y en lo que se refiere a gramática, en lo que se refiere al lenguaje, pues evidentemente aquí va a dominar la frontalidad en todo momento. Hay un empeño total por la frontalidad desde el principio. Y cuando yo te digo y te propongo una posible teoría sobre el stalker, la fe, el escritor, lo intelectual, y el profesor, la ciencia, y yo propongo que podrían ser una misma persona luchando con estas tres tendencias, me llama mucho la atención, lo propongo porque me llama mucho la atención todos esos planos. Puede ser puro disparate, pero bueno, teoricemos. Teorizar con Stalker y con Tarkovsky yo creo que debe de estar no solo permitido, sino incluso propiciado. Teoricemos los planos, cómo sitúa las figuras siempre en el centro y siempre formando una unidad física. O sea, los tres están juntos siempre. Como al principio está junto él con su mujer y te lo sitúa en el centro. La frontalidad y la centralidad, junto con los planos largos y los travelings detallistas de los que habla Ricard, son la savia, son la sangre que se desplaza por las venas de Stalker, ¿no? A nivel de planteamiento visual, ¿no? Lo que vemos y lo que no vemos. Entonces, en fin, en general, yo creo que todo esto es un trabajo onírico, un trabajo sobre el sueño, pero también un trabajo sobre el tiempo. Vuelvo a citar la música y apuesto más que nunca, después de haber vuelto a ver la película, por la clave sensorial en Tarkovsky, por encima de toda simbología que le queramos buscar y que queramos proponer como juego intelectual, y ahí seríamos el escritor de la película, como juego intelectual con las propuestas de Tarkovsky. Un director con cine apasionante y un director pues que siempre estará encantado de volver a repasar, aunque hay que decir que es un viaje arduo. Es un viaje duro, es un viaje porque te está mandando continuamente, reflexiones en el diálogo. El diálogo está repleto de razonamientos filosóficos, metafísicos y tal, y esto está siempre ahí muy presente en Tarkovsky. Bueno, ha sido un placer hacer la crítica, espero que nos veamos por aquí en otra, y lo dicho, hasta otro momento en que coincidamos aquí en alguna película de Tarkovsky o de otro director. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.